simple tren de carga puede cambiar el destino de toda una región? Parece una exageración, pero lo que empezó como una inspección rutinaria cerca de la frontera entre Rusia y Kazajistán, pronto reveló un secreto capaz de sacudir a toda Eurasia. Todo comenzó con un control cotidiano. Las autoridades detectaron irregularidades en los documentos de un tren de carga, que en apariencia solo transportaba maquinaria industrial. Pero el hallazgo pronto tomó un giro inesperado. Lo que parecía un simple error administrativo escondía algo mucho más grande, una red de intereses ocultos y tecnología sensible cruzando fronteras sin que nadie lo notara. Este descubrimiento, que a primera vista parecía menor, podría alterar el equilibrio de poder, provocar crisis entre aliados y exponer vulnerabilidades en las rutas clave del comercio internacional. Si ignoramos señales como esta, dejamos la puerta abierta para que las grandes potencias manipulen rutas críticas y amenacen la estabilidad de países enteros. Pero, ¿por qué este tren era tan importante? Para entender el verdadero alcance de este escándalo, primero debemos retroceder y explorar el contexto que permitió que el tren fantasma se convirtiera en el epicentro de un terremoto geopolítico. Descubramos cómo se gestó este incidente y qué factores lo hicieron posible desde el principio. Lo que parecía una inspección rutinaria del ferrocarril, pronto se convirtió en un auténtico thriller internacional. Todo comenzó en la frontera entre Rusia y Kazajistán, cerca de una pequeña estación llamada Asinki, donde un tren proveniente de Praga y con destino final en Almaty llamó la atención de las autoridades. La composición era inusual. 20 vagones completamente cerrados y sellados, acompañados por 4 plataformas diseñadas para cargas pesadas, lo que despertó sospechas inmediatas entre los oficiales fronterizos. Según los documentos de transporte, el tren trasladaba únicamente equipo industrial. Sin embargo, los sensores avanzados y el posterior análisis de los datos revelaron contradicciones alarmantes. El peso, los materiales detectados y la configuración interna no coincidían con lo declarado oficialmente. 3 días antes, Europol ya había recibido alertas confidenciales sobre la posible circulación de licencias de exportación falsas asociadas a cargamentos de alta tecnología en vías ferroviarias euroasiáticas. El ambiente se tensó aún más cuando, tras revisar los antecedentes logísticos y notar una serie de coincidencias sospechosas, las autoridades rusas decidieron llevar a cabo una inspección exhaustiva del convoy. Su temor era fundado. El no detectar a tiempo este tipo de operaciones podría significar que tecnologías estratégicas, incluso con aplicaciones militares, cayeran en manos inadecuadas, desatando consecuencias impredecibles para la seguridad regional y global. Pero lo verdaderamente impactante fue lo que encontraron dentro de los vagones. Lo que parecía contrabando industrial común, pronto reveló un contenido mucho más peligroso y sofisticado de lo que nadie imaginaba. Descubramos juntos los secretos que escondía el famoso tren fantasma. Cuando abrieron los vagones, el escándalo explotó. Lo que parecía un simple cargamento industrial resultó ser tecnología militar de última generación, cuidadosamente oculta bajo toneladas de documentación falsa y rutas logísticas enrevesadas. Dentro, los inspectores hallaron módulos de guerra electrónica capaces de bloquear señales satelitales, GPS y de interferencia en amplios rangos. Equipos de supresión de comunicaciones, transmisores tan potentes que podrían paralizar sistemas militares enteros, revelaron la magnitud de la operación. No era equipamiento común. Eran bloques diseñados para cambiar el curso de una guerra sin hacer un solo disparo. En otros vagones, la sorpresa fue aún mayor. Láseres industriales de altísima potencia, idénticos a los que se usan en la fabricación de componentes para satélites militares y vehículos hipersónicos. También se encontraron materiales raros, estratégicos en la producción de microchips y sistemas electrónicos avanzados, todos imprescindibles para la superioridad tecnológica en los conflictos modernos. Pero el hallazgo más inquietante fue un módulo energético, sellado y cubierto de advertencias criptográficas. Los peritos sospechan que podría tratarse de un prototipo para armas experimentales, algo que solo circula entre círculos militares ultrasecretos.
El simple hecho de que cruzara varias fronteras sin ser detectado puso en evidencia graves fisuras en el control internacional de exportaciones. Tras revisar la documentación, surgió una red de empresas pantalla y rutas financieras a través de paraísos fiscales repartidos entre Asia Central, Europa y Medio Oriente. Offshores, contratos triangulados y complicidades multinacionales formaban la telaraña perfecta para borrar el rastro de los verdaderos destinatarios. Era evidente que se trataba de una operación cuidada al mínimo detalle, con apoyos y silencios al más alto nivel de varios países. El impacto fue inmediato. Agencias de inteligencia de Rusia, Kazajistán, la Unión Europea y Estados Unidos iniciaron investigaciones paralelas. Expertos en seguridad, ingenieros militares y analistas de aduanas internacionales convergieron en la estación fronteriza en cuestión de horas. Nadie quería asumir la responsabilidad, pero todos comprendieron la gravedad del asunto. Permitir que este cargamento siguiera su camino habría significado dar acceso a actores desconocidos a tecnología capaz de alterar el equilibrio en cualquier conflicto moderno. El riesgo no era solo para Kazajistán o Rusia, sino para toda la arquitectura de seguridad de Eurasia y potencialmente del mundo. La reacción internacional no tardó, y cada actor defendió sus intereses con mensajes contradictorios. La tensión subió en cuestión de días, mientras los gobiernos intentaban explicar lo inexplicable ante la opinión pública. Pero el verdadero juego apenas comenzaba, y la presión internacional encendía nuevas rivalidades. Los próximos movimientos diplomáticos revelarían hasta dónde llega la guerra silenciosa por el control tecnológico. Un solo vagón detenido en la frontera bastó para desatar tormentas políticas desde Moscú hasta Washington. El escándalo del tren fantasma no solo cruzó líneas férreas, también atravesó las líneas rojas de la diplomacia global. Kazajistán, bajo una presión internacional inédita, negó cualquier implicación directa con el cargamento. Sin embargo, en sus propios medios, funcionarios insinuaron que la detención podría ser una provocación rusa para debilitar la independencia de Astaná. Al mismo tiempo, voces de la oposición exigieron transparencia y acusaron al gobierno de ocultar información clave a la ciudadanía. Europa reaccionó con sorpresa y cierta incomodidad. Líderes de Bruselas prometieron investigar a fondo cómo un tren cargado de tecnología militar pudo atravesar sin control varias fronteras europeas. El escándalo dejó en evidencia fallas graves en los sistemas de verificación y control de exportaciones, avivando temores sobre posibles redes de corrupción en aduanas y empresas logísticas del viejo continente. En Washington, la noticia fue vista como una oportunidad estratégica. Analistas estadounidenses interpretaron el incidente como una vía para debilitar la influencia rusa en Asia Central y al mismo tiempo acercarse políticamente a Kazajistán. La administración norteamericana ofreció ayuda en la investigación, mientras diplomáticos presionaban para que Astaná revise sus alianzas y refuerce controles internos. China, por su parte, no tardó en expresar su preocupación. Pekín exigió garantías de que la crisis no pondría en riesgo la nueva ruta de la seda ni la estabilidad comercial y energética de la región. Para China, cualquier alteración en las rutas de tránsito por Asia Central representa una amenaza directa a sus intereses estratégicos. El Cáucaso también se encendió. Turquía y Azerbaiyán entraron rápidamente en la discusión, con Ankara acusando a actores externos de intentar desestabilizar la región, mientras Bakú defendía los intereses de sus aliados y pedía respeto a los acuerdos multilaterales. Las tensiones se multiplicaron con acusaciones cruzadas y declaraciones de apoyo público y secreto a diferentes bandos. A medida que los investigadores profundizaban, salieron a la luz redes de corredores grises que llevaban años operando en la sombra. Estas rutas clandestinas, gestionadas a través de empresas ficticias, funcionarios corruptos y estructuras offshore, permitieron que decenas de cargamentos similares circularan sin ser detectados. El caso del tren fantasma es solo la punta del iceberg, una infraestructura paralela que alimenta la competencia entre grandes potencias y erosiona la soberanía de los países de tránsito. Si este flujo ilegal no se controla, la región corre el riesgo de convertirse en rehén de intereses ajenos y perder su autonomía.
La reputación de gobiernos y empresas pende de un hilo, y el futuro de rutas estratégicas como la nueva ruta de la seda está en juego. Con la presión internacional al máximo y la opinión pública dividida, el gobierno de Kazajistán debe tomar decisiones históricas. Lo que ocurra en los próximos días podría definir el destino nacional y redibujar el mapa del poder en Eurasia. ¿Qué podemos aprender del tren fantasma y su impacto real? Más allá del escándalo de espionaje, esta historia deja lecciones urgentes para países, gobiernos y ciudadanos. El primer punto clave es la importancia de los controles fronterizos rigurosos y la transparencia en la logística internacional. Sin estos mecanismos, los sistemas se convierten en puertas giratorias para cargamentos que pueden cambiar la seguridad de toda una región en cuestión de días. Las rutas clandestinas, como la que utilizó el tren fantasma, no solo socavan la soberanía de los estados, sino que exponen las vulnerabilidades más profundas de los países que, a veces sin saberlo, se convierten en piezas de ajedrez de intereses ajenos. Los controles laxos y la falta de supervisión efectiva permiten que actores invisibles manipulen los equilibrios estratégicos desde las sombras. Pero ninguna frontera es realmente segura si la sociedad civil, los medios independientes y la cooperación internacional no exigen transparencia y responsabilidad. La presión ciudadana y la vigilancia informada son armas mucho más poderosas que cualquier medida burocrática. Solo una sociedad alerta puede detectar señales de riesgo antes de que sea demasiado tarde. El caso del tren fantasma demuestra que, en el siglo XXI, la tecnología estratégica mueve los equilibrios geopolíticos mucho más que los tanques o las armas convencionales. Países que no fortalezcan sus sistemas de control, supervisión y rendición de cuentas pueden ser usados como peones en una partida de grandes potencias, aunque su población jamás lo sospeche. Ignorar estas señales y confiar en que esto solo pasa en otros lugares permite que otros decidan el propio futuro. Exponerse a chantajes y crisis no es un destino inevitable, pero sí el resultado directo de la indiferencia y la falta de preparación ante las nuevas amenazas globales. Entonces, ¿cómo deberíamos actuar ante este nuevo tablero de juego? Veamos las acciones concretas que pueden tomar tanto los gobiernos como la sociedad para evitar que un nuevo tren fantasma cruce sus fronteras. Porque en este escenario, la vigilancia y la prevención son más decisivas que nunca. Hoy, el tren fantasma cruzó Eurasia. Mañana, puede ser tu país el peón. Este escándalo no es una anomalía. Es un espejo incómodo que revela cuán fácil es manipular fronteras, sistemas y hasta la percepción pública cuando hay intereses ocultos en juego. Lo sucedido en Kazajistán demuestra que, bajo la superficie de los acuerdos diplomáticos y las rutas comerciales oficiales, existe una guerra silenciosa donde los ciudadanos y los gobiernos a menudo son manipulados sin saberlo. Pero aquí está la verdad que nadie quiere aceptar. Ni la tecnología, ni las leyes, ni los tratados internacionales importan si quienes deben vigilar y exigir transparencia bajan la guardia. Los juegos de poder prosperan en la sombra de la indiferencia, mientras la sociedad se distrae con titulares superficiales y teorías de conspiración. Esta vez fue un tren. Pero cada día, miles de operaciones similares cruzan fronteras, impulsadas por redes que solo rinden cuentas a los intereses más poderosos. El futuro de regiones enteras, la seguridad de millones de personas y hasta la estabilidad de rutas vitales como la nueva ruta de la seda dependen de una ciudadanía informada y activa. No podemos depender únicamente de las instituciones para protegernos. Nuestra responsabilidad individual y colectiva es cuestionar, exigir explicaciones y no aceptar verdades a medias. Solo así, evitaremos convertirnos en peones de esquemas internacionales que, de un momento a otro, pueden cambiar nuestra historia sin que lo notemos. ¿Quién será el próximo objetivo de estos trenes invisibles? Tal vez ya esté en marcha y nadie lo esté mirando.